rumbo a Tenerife. Vamos a coger viento enseguida. Mira que ola viene ahora. Seguimos rumbo a Tenerife. Estamos aquí con nuestros amigos Blanca y Edu. Hola. Está Moni. Navegando hacia Tenerife, poquito viento la verdad y bastante ola de este viento que ha estado soplando estos días atrás. Nada, pero vamos bien, vamos bien. Bueno, pues Blanca y Edu cambiaron su caravana, su barco por una autocaravana. Ya no son gente de mar. Ya no llevo timón, llevo volante. Ahora yo también llevo volante porque en mi barco esto se llama volante, porque quiero yo y me da la gana. Entonces no es un timón. Pero bueno, ellos han cambiado su barco, su Moody 35, que ya lo habréis visto por ahí seguro, porque a Edu le conocéis más que de sobra. Blanca ha salido menos en la tele, no es tan famosa. Avisa. Pero, y ahora vamos a preguntarles a ver qué les bueno, a ver qué diferencias ven entre diferencias generales ahí entre el mundo en tierra, porque al final es casi lo mismo, ¿no? El barco y la autocaravana, pero uno en tierra y otro en el mar. Entonces, y si echan de menos también el mar, no sé si lo echan de menos el barco. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué diferencias veis diferencias así generales y básicas entre lo que es? Generales y básicas. Lo principal es que no dependes tanto de la meteorología. Y esto es fundamental. Entonces, cuando hace malo, pues arrancas y en 3 horas estás en otro sitio a 300 kilómetros donde sales. Claro. Eso es lo principal. Por lo demás, pues gasta mucho más gasoil. Es una diferencia principal también. Eso si sí. te mueves. Eso si sí. te quedas tiempo en los sitios, pues no, tampoco gastas tanto. ¿Y qué? Por lo demás, la vida igual. Igual, ¿no? Todo tiene que estar ordenado, tal. De hecho, antes de salir a conducir, siempre decimos que tenemos que dejarla a son de mar. A son de mar. Porque si no se te cae todo. Tenéis ahí, se os han quedado algunas expresiones, ¿no? del mundo náutico. ¿Echáis de menos el barco o qué? Sí, muchísimo. ¿Sí? El barco hay más traído, como tenemos muchísimo, por suerte tenemos amigos que Claro, nos invitan. claro. Hemos salido al final con... Pues mira, como lo de que ha dicho Edu, de la meteo, efectivamente hemos estado, como han venido a visitarnos Blanca y Edu, van a estar una semana un poquito más por aquí, por La Palma, pero efectivamente el tema de la meteo, pues ha habido no sabíamos si íbamos a poder salir, si no, y efectivamente sí que se notaba Blanca que echaba de menos el mar porque estaba deseando salir, y claro, cuando no sabíamos si íbamos o no íbamos a salir, claro, se le veía que triste, tristona. claro que... Llevaba ya tiempo sin navegar. Pero sí que es verdad, yo creo, ¿no? Que la comodidad, o sea, a pesar de la fama que tiene la náutica de romántica y tal, la navegación de altura es incómoda, y se diga lo que se diga, es incómoda, es muy incómoda porque no puedes estar, tienes que estar agarrándote a todos sitios, estás metido en una batidora constante.
Hay veces que no, pero si es navegación de altura, lo normal es que se mueva mucho el mar. Y claro, en la autocaravana yo creo que va a ir más cómodos ahí. Aparte, bueno, sí que será muy cansado, más cansado a lo mejor lo de conducir, no lo sé, no creo que no. No te creas. No, porque, No, ¿verdad? No, muy cómodo, vas como en un camión sentado. Y bueno, siempre puedes parar, descansar un poquito, como llegar a la casa a cuestas y luego seguir cuando quieras. Claro, esto es... Al principio sí notamos diferencia que cuando vas conduciendo te tienes que poner el cinturón y no te puedes levantar como aquí, voy al baño, voy haciendo la comida, voy a recoger cosas, sino en eso sí que al principio ya más no me puedo mover, tengo que quedarme aquí sentado. ¿Veis? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que a lo mejor la gente no sabe, y es que en las autocaravanas, claro, tú no puedes estar como en un barco, o sea, tú no te levantas del asiento y te vas ahí a la parte de atrás a hacer cosas o a guisar en la cocina, no puede, estar prohibido, eso no se puede hacer, ¿verdad? En una autocaravana. No puedes. Claro. Tienes que ir atado, bueno, con el cinturón Pero claro. que vayan por detrás. otro lado tienes la facilidad de parar en cualquier sitio. Sí. Claro, eso sí, eso sí. No, tiene muchas cosas buenas. Estamos contentos con el cambio, estamos también en el mar, pero estamos contentos con el cambio. Son cosas distintas, Sí. pero bueno, las dos son chulas. Bueno, llevamos 2 tablas de pádel. Ah, sí, sí. Sí. Y las gafas de bucear, y cuando nos acercamos al mar nos quitamos el gusanillo. A ver, una cosa que acaba de comentar ahora Edu, que es interesante, que ya nos comentó acerca de las diferencias, ¿no?, entre la autocaravana y el barco. Dinos, Edu. Pues bueno, que no tienes que llevar repuesto de todo. ¿Verdad? Herramientas, cabos, de todo. Claro. No, ahí siempre tienes un taller, siempre Claro. tienes más ferretería donde Claro. ir, así que Puedes eso va más ligero en ese sentido. Puedes conseguirlo fácilmente en tierra, ¿no? Y se rompen menos las cosas. Sí, se rompen menos. Sí. Si no... He estado un mes y medio en la autocaravana sin coger un destornillador. Vale, Eso nunca lo había conseguido. Esto es absolutamente imposible en el barco. De hecho, da igual, todas las travesías, aunque esté todo bien, sales y hay cosas que en el momento fallan. Hoy mismo, nada más salir, ha fallado un montón de cosas. El repetidor de la VHF no funcionaba, las pilas del mando del piloto tampoco, el piloto estaban fastidiadas, no sé, ha habido por ahí fallitos y siempre hay cosas que arreglar. En fin, pero es verdad, eso de estar más de una semana, yo creo, en el barco sin arreglar nada, sin nada que se haya estropeado, es casi imposible. ¿Y por qué? Yo creo que es por el tema del mar, el Sí, ¿no? ambiente salino. Es más fácil que las cosas se estropeen. Y las cosas se estropean más, la humedad, en fin. Sí. La autocaravana, bueno, Ya. tú puedes tener problemas mecánicos, pero también hay una grúa a la que llamar y que te Bueno. recoja. No es Aquí, salvamento nosotros marítimo. también tenemos grúa, ¿no? Pero es más... es otra historia. En fin. Pues nada, lo de siempre, estamos llegando a Tenerife. Nos quedan exactamente 8,4 millas para el fondeo de los gigantes. Como siempre, pues claro, aquí cerca de costa pues sube el viento y estamos... Yo no quiero tomar un rizo, no tengo ganas de tomar un rizo, no me apetece salir ahí a tomar un rizo otra vez. A ver, que si hay que hacerlo se hace, pero no tengo ganas. Lo mismo tenemos que... Primero probaremos amollando la mayor, a ver si no, venga, habrá que tomar un rizo, pero la verdad que no tengo muchas ganas. Estamos justo en el límite de tomar un rizo. Vamos con todo el trapo y bueno, pues nada, hay que ir pasándolo pipa, ¿verdad? Alguno te pondrá de comentario, cuando lo pensaste ya lo tenías Ah, sí, cogido. ya.
Sí, eso es lo que se dice siempre, ¿no? Cuando se piensa en que hay que tomar un rizo, que ya tenía que estar cogido. Mira, 20. Ya es la primera vez que voy a marcar ahí 20. Ya estamos en el límite, ahora sí que estamos en el límite. De hecho, me voy a poner el chaleco y creo que voy a salir a tomarlo. Llegando a Tenerife, ya habéis visto que hemos tenido que poner un rizo al final. Primero un vestido, pero no se puede ir demasiado. Control del puerto de La Palma, control del puerto de La Palma y embarcación Miss Regina, que estoy en cambio. Buenas tardes, estamos en la bocana prácticamente del puerto comercial y tenemos intención de entrar a la marina deportiva, cambio. Sí, puede entrar. De acuerdo, muchas gracias por no volver a cambio corto. Marina de La Palma y embarcación Miss Regina, ¿me reciben cambio? Miss Regina, aquí Marina de La Palma, adelante. Buenas tardes, aquí embarcación Miss Regina. Estamos entrando ahora mismo por la bocana del puerto comercial para pedir permiso para entrar en la marina, cambio. Vale, sin problema, tienes con puerta abierta, puedes entrar y irte a tu atraque, sin problema. De acuerdo, muchas gracias, vamos para allá.